Thomas Monk. Historia social de la Ilustración. Capítulo 1. La Ilustración. Si este libro sobre la Ilustración se hubiera escrito hace un cuarto de siglo, no habría habido ninguna necesidad de empezar más que por una rápida definición del tema. Una serie de estudios de valor duradero sobre las ideas centrales de la Ilustración habían generado por entonces un cierto consenso que no parecía problemático, a pesar de las diferencias reales de enfoque. Así, se consideraba que tanto el impulso inicial como la influencia predominante habían correspondido a los escritores franceses del siglo XVIII. Estos se habrían inspirado primariamente en Locke, Newton y Pierre Bayle, y su identidad de grupo se resumiría en el término francés philosophe, que los contemporáneos usaron para referirse a los pensadores, intelectuales y escritores liberales de París de mediados de siglo. La figura central sería, y no ha dejado de serlo, Montesquieu, 1689-1755, cuyas deliciosas cartas persas de 1721 ya establecieron gran parte de los futuros temas de debate, y cuyo tratado fundamental del espíritu de las leyes, 1748, fue citado con altísima frecuencia durante el periodo de las revoluciones americana y francesa. Bastante menos sistemático en sus ideas, pero preferido por sus contemporáneos gracias a su brillante estilo literario, su ingenio y capacidad satírica, está Voltaire, 1694-1778, quien contó con una famosa red de corresponsales europeos, de proporciones enormes incluso para el estándar de una época epistolar. El tercer filósofo de la Trinidad Ilustrada es Rousseau, 1712-1778. El personaje más excéntrico de los tres, rebelde perpetuo, se autoproclamó portavoz de la verdad y la sinceridad en un tiempo más bien propicio a la lisonja, propuso una reforma de la educación en su Emilio, 1762, y se le tiene por romántico temprano, por su novela La Nueva Loísa, de 1761. Partidario del comunismo, en la teoría, ya que no por preferencia personal, y reformador político por el contrato social de 1762. Una cantidad ingente de estudios críticos se ha concentrado en estos tres autores, pero trabajos más recientes han destacado también la importancia radical de otras figuras adicionales. Ante todo, Diderot, 1713-1784, editor de la Enciclopedia, 1751-1765 o 1772, y asimismo autor de obras de gran alcance, aunque prefirió no arriesgarse a publicarlas todas en vida. Científicos como Maupertuis, 1698-1759, Buffon, 1707-1788, Lavoisier, 1743-1794, Beaumarchais, 1732-1799, el dramaturgo, embajador, editor y empresario. El matemático Condorcet, 1743-1794, Quesnay, 1694-1774, fundador de la teoría económica fisiocrática, y todavía podría citarse otros escritores influyentes provenientes de la mayoría de campos del conocimiento, desde las lenguas orientales al materialismo. No obstante, la investigación moderna sobre otras zonas europeas ha demostrado que la Ilustración no se reduce a Francia. En su extensa y notabilísima carrera, el historiador Franco Venturi ha contribuido en gran medida a clarificar el contexto y la naturaleza de la Ilustración desde una perspectiva propiamente italiana, lo que ha despertado nuevo interés por figuras como Vico, 1668-1744, Galliani, 1728-1787, o Beccaria, 1738-1794, así como por los numerosos consejeros y reformadores gubernamentales que convirtieron en realidad la reforma ilustrada en los estados de Italia y otras regiones de Europa. Existen evidentes paralelismos con la Ilustración en el mundo germanohablante, cuyos pensadores más destacados, como Kant, 1724-1804, Moses Mendelssohn, 1729-1786, y Heidegger, 1744-1803, se distanciaron de la lógica cartesiana y la racionalidad típicamente francesas en ciertos aspectos claves. En el campo literario, Lessing, 1729-1781, se pronunció enérgicamente en contra de la reforma
cultural gala, mientras que escritores visionarios como Goethe, 1749-1832, y Schiller, 1759-1805, emprendieron una exploración del yo interior irracional que derivó, con la colaboración de Herder, en el movimiento literario y musical de afirmación y rebeldía conocido como Sturm und Drang, tormenta e impulso. Así, a pesar de que la Ilustración alemana contrajo deudas notorias con la francesa, recibió igualmente la influencia clara de algunos de los más importantes filósofos escoceses, especialmente de Thomas Reid, 1710-1796, David Hume, 1711-1776, Adam Smith, 1723-1790, y Adam Ferguson, 1723-1816. Este fenómeno, a su vez, nos permite ubicar a tales autores de nuevo en el contexto histórico europeo. El reconocimiento de tal diversidad dentro de la Ilustración europea ha conducido igualmente a plantear la posibilidad de una Ilustración inglesa, o, sobre base quizás más firmes, a redefinir la Ilustración en la lengua inglesa incorporando a Dublín y las colonias americanas. Como resultado, cualquier definición única y concisa sobre la Ilustración deberá ser hasta cierto punto vaga. Sin embargo, como se verá a lo largo de este capítulo, la revisión de algunas de las áreas de la discusión histórica reciente permiten creer que la falta de una definición simple conlleva en realidad más ventajas que inconvenientes, ya que nos evitará compartimentar de modo excesivamente rígido los personajes que contribuyeron directamente a la Ilustración y las repercusiones más amplias de las nuevas ideas. En lugar de eso, podemos concebir la Ilustración como un conjunto de corrientes distintas, que ni siquiera son siempre plenamente compatibles. Algunas corrientes forman un núcleo central, rodeado por una serie heterogénea de opciones cuya significación queda ya abierta a la interpretación. Subtítulo: La Ilustración en el contexto nacional. Esta lista de grandes pensadores podría incrementarse fácilmente con otros muchos nombres, o completarse con ensayistas procedentes de las tierras de Habsburgo, Rusia, Escandinavia o la península ibérica. En 1981, esta posibilidad tomó un sesgo peculiar al publicarse una recopilación de ensayos que pretendían definir la Ilustración desde una perspectiva nacional, o por lo menos desde dentro de las estructuras subyacentes a los diferentes contextos políticos y culturales de diversas zonas europeas. Sin embargo, un enfoque nacionalista por fuerza ha de tener sus limitaciones, dado que la mayor parte de Europa culta, incluyendo la vanguardia intelectual ya mencionada, aspiraba sinceramente a desarrollar una perspectiva cosmopolita, a viajar y aprender otras lenguas, a satisfacer su pasión por la comparación antropológica e intercultural por todo el mundo conocido. Y era, al menos en teoría, profundamente contraria a la insularidad estrecha de miras. Además, se ha demostrado con suficiente claridad que la Ilustración tuvo un alcance europeo y que no todas las direcciones que tomó, al menos en la segunda mitad del siglo, fueron de inspiración francesa. Se produjeron presiones de fuerzas opuestas. Por un lado, los conocimientos lingüísticos y el entusiasmo viajero tan comunes entre la élite fortalecieron el aprecio mutuo de sus miembros y alimentaron una república de las letras, internacional, una red informal de contactos y de corresponsales que resultó esencial para el mundo del saber en esa época. Asimismo, con el declive del latín como lengua internacional de conocimiento, se hizo frecuente la traducción de las obras importantes. No obstante, la investigación sobre la traducción y la comunicación intercultural en el siglo XVIII es ciertamente incompleta. Sabemos, por los estudios recientes, que los traductores no siempre se sentían en la obligación de ser fieles a su modelo, sino que actuaban más bien como mediadores, adaptando el original al sistema ideológico de sus nuevos destinatarios. Paralelamente, se generaban aún más distorsiones a partir de las reseñas y comentarios a otras ya de por sí complejas y divagadoras como El espíritu de las leyes de Montesquieu. Esto resalta una tendencia que choca, cada vez más, con el impulso cosmopolita, un interés creciente por la identidad nacional y los rasgos distintivos de carácter histórico e institucional que distinguen una sociedad de otra. Como se verá, tanto en el comercio de libros como la industria periodística prosperaron enormemente durante el siglo XVIII,
y fueron capaces de aprovechar las ventajas a la vez del particularismo y el cosmopolitismo. Sin embargo, la divulgación gradual de las nuevas ideas y nuevas formas de pensar en todos los sectores de la sociedad, un proceso en el que el libro tiene mucho que ver, acabó por reducir la importancia relativa de esta hasta cierto punto esotérica e idealizada República de las Letras, y por reforzar intereses más pragmáticos y, en ocasiones, locales. En los últimos decenios de siglo, el patriotismo, que siempre había formado parte de la discusión ilustrada, empezó a transformarse en una fuerte conciencia nacional. Véase más adelante el capítulo 8. La historiografía no ha alcanzado todavía a determinar con certeza si llegó a originar nuevas formas de xenofobia o si solamente se desenterraron viejos prejuicios. También fue bastante heterogéneo el modo de concebir la estructura y el desarrollo reales del saber. En tanto que un solo individuo todavía podía llegar a dominar la mayor parte del saber propio de la cristiandad occidental, la construcción de sistemas gnoseológicos siguió siendo una preocupación comprensiblemente habitual entre los eruditos. En el mundo alemán, Leibniz, 1646-1716, el que fuera uno de los últimos grandes universalistas y rival de Newton, intentó sistematizar lo que por entonces se conocía como la ciencia de la moral, la metafísica y la filosofía moral. Con la ayuda de su discípulo Christian Wolff, 1679-1754, Wolff fue sin duda menos original, pero ejerció una influencia duradera en numerosos pensadores ilustrados de entre los no franceses, y su enseñanza y sus profusos escritos acabaron sentando las bases de la reforma cameralista del Estado. Véase el capítulo 7. Los filósofos tomaron una posición diferente, especialmente después de que el Abbé de Candillac, 1714-1780, desacreditara la sistemática metafísica como mero sofismo verbal, en su Tratado de los Sistemas, 1749. No obstante, el matemático de D'Alembert, 1717-1783, no se oponía a toda sistematización y añadió a su discurso preliminar el primer volumen de la Enciclopedia, 1751, un mapa del saber en el que intentaba esquematizar las disciplinas mayores. La sistematización tuvo un representante destacado en Escocia, Adam Smith, quien, aunque no culminó este objetivo, concibió la teoría de los sistemas morales, 1759, y la riqueza de las naciones, 1776, como elementos de un sistema intelectual más coherente y complejo, en el cual debían ingresarse asimismo sus conferencias inéditas sobre jurisprudencia, entre otras obras. Otros pensadores se construyeron en campos de saber más limitados, como Jean-Philippe Rousseau, cuyo Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels, 1722, fue la primera de las numerosas obras que publicó para divulgar su concepción sistemática de la música. Sin embargo, la tendencia que terminó imponiéndose entre los pensadores ilustrados fue la de abandonar el ideal de un corpus global del saber que reposara sobre un conjunto único de principios, según había sido establecido por Descartes un siglo antes. La civilización grecorromana despertaba admiración de forma casi universal y fue la fuente de inspiración de escritores como Alexander Pope, 1688-1744, o historiadores como Gibbon, 1737-1794, pero no contribuyó a promover ningún objetivo compartido en toda Europa. La llamada Querelle des Anciens et des Modernes, en que se polemizaba sobre si el desarrollo intelectual contemporáneo podía recuperar la herencia clásica, perdió gran parte de su fuerza después de 1700, con el cambio del panorama filosófico. Los políticos británicos y franceses no dejaron de admirar la habilidad retórica y la excelencia de estilo de los grandes escritores clásicos, ni de imitar y adaptar conscientemente algunas de sus características, pero lo hicieron con un propósito muy diferente, como se verá en los 3 últimos capítulos de este libro. En general, la tendencia predominante en la Ilustración reconocía lo fructífero de la diversidad, a pesar de mezclar la curiosidad con un cierto grado de apertura a las nuevas ideas, y de la reevaluación de la historia y la herencia del pasado, sometidas a crítica constructiva. La razón era una de las herramientas fundamentales que debían aplicarse al sistema heredado de creencias e ideas,
y contribuyó a reforzar la observación empírica. Sin embargo, ni siquiera en este caso el consenso fue total, pues Rousseau influyó en toda una generación con su desprecio hacia la fría objetividad de la lógica y la razón, mientras que Kant otorgó un papel esencial a las ideas innatas en su concepto de la verdad. Persistió un conflicto, en ocasiones acre, entre los que consideraban primordiales las ideas metafísicas innatas y los que se situaban más cercanos al sensacionismo, empirismo puro, adquisición del conocimiento exclusivamente a través de los sentidos, que derivaba de Locke y Newton, y fue de gran importancia en la Ilustración francesa. Se observará, en consecuencia, que analizar todas estas situaciones en términos de tendencias nacionales o incluso de tendencias mayores dentro de ciertos grupos como el de los filósofes, no puede tener más que una validez limitada. Sin embargo, suele aceptarse como una generalización aproximada que el enfoque metafísico fue más común en las zonas de lengua alemana, en las que la religión, la tradición compartida y el poder paternalista se engarzaban fuertemente y en gran medida no fueron puestos en duda. Por el contrario, entre los filósofes de París, y quizá en toda Francia, todos los valores heredados parecían cada vez más vulnerables y sometibles a la reevaluación empírica. En la práctica, este contraste podría deberse parcialmente a que muchas de las contribuciones más importantes a la Ilustración francesa venían de escritores ajenos al sistema, que vivían como escritores libres, en ocasiones con la ayuda del mecenazgo privado. En cambio, en Alemania o Escocia, la mayoría de pensadores desempeñaban un cargo estable, en el gobierno, en servicios jurídicos, en la educación o incluso en la iglesia. A ello deben añadirse ciertas diferencias significativas de estilo y temperamento. En Francia siguió vigente a lo largo del siglo XVIII cierta extravagancia heredada de sus precedentes culturales nacionales. Pero esta tendencia a la retórica y al gesto superficial no despertó tanto interés fuera de sus fronteras. En los estados católicos del sur de Alemania, por ejemplo, la influencia francesa fue mínima. La Atiflachrung, Ilustración católica, tiene su origen sobre todo en las reformas promovidas desde el poder estatal y en las ideas pragmáticas y poco radicales que trajo consigo la élite intelectual educada en las universidades del norte, más liberales y de religión protestante. Por el contrario, la influencia británica en el continente, que ya había sido importante en el segundo cuarto del siglo gracias a Newton y Locke, llegó casi a ser anglomanía con el fin de la Guerra de los Siete Años, en 1763. Por toda Europa, sin exceptuar la propia Francia, se admiró e incluso se imitó la prosperidad sobria y la aparente informalidad del estilo de vida inglés. Esta admiración solo se vio contrarrestada en los últimos años del siglo, especialmente en Francia, por la crítica a la poco edificante escisión en facciones que caracterizaba la política británica. Al reconocer la existencia de diversas tendencias dentro de la Ilustración, determinadas por factores geográficos y culturales, la tarea de encontrar un núcleo coherente común a todas ellas se ha vuelto cada vez más difícil. Sin embargo, como ha indicado John Robertson, la perspectiva nacional también puede introducir distorsiones en el análisis. Con la extensión de lo que se considera como ilustración dentro de cada contexto nacional, se han atenuado la conciencia historiográfica de la interconexión, la transmisión internacional de ideas, textos y autores, que caracterizó a la actividad intelectual ilustrada. Incluso si consideramos que, en la Europa de mediados del siglo XVIII, la punta de lanza de casi toda la reevaluación crítica racional del pasado fueron los filósofos parisinos, y por importante que sea identificar las variantes religiosas, políticas y sociales que condujeron a que el debate de ideas tomara formas distintas en áreas diferentes, no por ello debemos dejar de ver hasta qué punto se compartía de forma muy significativa una actitud básica, al menos en la Europa urbana. En este libro se ha optado por eliminar la mayúscula y, en muchas ocasiones, el artículo que solían preceder al concepto clásico de la ilustración. La intención no es tanto la de indicar una reducción de su significado general, sino la de destacar que, para la mayoría de participantes en este proceso de ilustración, el objetivo iba mucho más allá de la mera adquisición de una serie de ideas. Como indicó Kant en su tan frecuentemente citado ensayo sobre qué es la ilustración, 1784, no importaba el resultado final,
sino el proceso de descubrimiento, el compromiso activo y crítico del individuo. Una afirmación tan genérica puede dar lugar a una definición ampliamente inclusiva de lo que fueron las ideas ilustradas, incluso con contradicciones internas e inconsistencias de detalle, pero también nos ayudará a reconocer mejor su estructura subyacente de comparación intercultural y fertilización transcultural, que fue, además, uno de los principales estímulos contemporáneos de ilustración. Subtítulo: Ilustración y contrailustración. Esta definición de la ilustración como una actitud o una predisposición, más que como un sistema de pensamiento, parecerá probablemente imprecisa y poco específica. Sin embargo, tiene sus ventajas como hipótesis de trabajo, y quizá podemos permitirnos cierto margen de maniobra, dado que ni siquiera en la reunión de Berlín a principios de la década de 1780, en la que participaba entre otros Kant, se supo establecer los límites de la ilustración. Ahora bien, ¿y la oposición tan temida en ocasiones por los filósofos? Se trataba en realidad de una pantalla de humo para ocultar sus frecuentemente agrias discusiones internas. ¿Existió propiamente un movimiento anti-ilustrado o tal vez solo se trataba de una forma más conservadora de afrontar constructivamente a los mismos problemas? Es decir, ¿existió de veras un enfrentamiento entre dos perspectivas contrarias, en una de las cuales debe incluirse también a los intelectuales irresponsables que se dejaban arrastrar por la moda y en la otra a los tradicionalistas radicalmente reaccionarios? Entre los que se consideraban a sí mismos ilustrados, no pocos se mostraron, en la práctica, intolerantes con los que pensaban de otro modo. Los propios filósofos presionaron de forma notoria para conseguir que la libertad de expresión no acogiera a determinados escritores religiosos, porque entendían que éstos habían sucumbido a la superstición y la ignorancia. Esta pretensión de detener el monopolio de la verdad no parece excesivamente compatible con un espíritu flexible y tolerante, y podemos preguntarnos seriamente si entre los pensadores de tendencia más conservadora, pero comprometidos en debates rigurosos, no se cuentan algunos que desempeñaron un papel real en el proceso de ilustración. Uno de los temas fundamentales que han conducido a esta redefinición de los límites de la ilustración es la naturaleza compleja de las creencias religiosas. Anteriormente, solía afirmarse que entre los rasgos distintivos del pensamiento ilustrado estaba el escepticismo religioso, y es cierto que la revelación religiosa pasó a ser considerada como una forma de superstición, como indican el ateísmo de Holbach, 1723-1789, la duda radical de Hume, el materialismo de Lamettrie, 1709-1751, el anticlericalismo cáustico de Voltaire o las irónicas comparaciones intelectuales de la enciclopedia. Véase la página 194. No hay duda de que así pensaba Diderot y de que lo compartía una parte de la élite francesa. No obstante, el ámbito de la fe personal es más difícil de examinar, y en los casos en que contamos con evidencias analizables, como pueden ser las extraordinarias confesiones de Rousseau, surgen de inmediato graves problemas. Hoy suele estarse de acuerdo en que, más allá de los salones de París, se produjo ilustración sin acompañamiento del clericalismo extremo. Por razones históricas, esto es aún más claro entre los luteranos. Así, Herder fue al mismo tiempo, y sin asomo de contradicción, pastor, teólogo, filósofo, historiador y una figura clave del movimiento literario Sturm und Drang que anunciaba el romanticismo. Por tanto, debe destacarse que la religión y la ilustración no se excluyen necesariamente. Tampoco las diferentes iglesias fueron forzosamente antiilustradas. La Soborna, Oxford o Cambridge fueron centros de la ortodoxia religiosa, y en ocasiones incluso jueces censores. Pero si muchos de los religiosos que se formaron en estas universidades acabaron siendo pensadores, efectivamente reaccionarios y poco tolerantes, fue sobre todo por el peso de la educación y el entorno. En Francia, la crítica constante a la Iglesia se explica no tanto porque ésta no respondiera a las inquietudes del presente, como por sus fuertes lazos institucionales con la corona, contra, por ejemplo, los parlamentos y otras cortes de justicia.
por su posición privilegiada en la jerarquía social tradicional y por su aparente control del reaccionario sistema de la censura, que amenazaba y frustraba de forma clara las aspiraciones de los autores más iconoclastas del país. Véase la página 128. En Inglaterra, en cambio, la crítica ya se había generalizado en el siglo XVII y revivió en el siglo XVIII, por lo que no quedaban iglesias ni, en consecuencia, cadenas intelectuales de las que librarse. Esa es, a su vez, una de las razones por las que ha resultado tan difícil establecer la naturaleza de la Ilustración inglesa. Sigue sin determinarse, por ejemplo, si el escritor y lexicógrafo Samuel Johnson (1709-1784) debe ser considerado como un ejemplo de la contrailustración, a pesar de su evidente hostilidad hacia los filósofes y sus principios básicamente conservadores. En Escocia encontramos una interesante situación intermedia. Al igual que los países escandinavos, apenas se acababa de liberar de un pasado religioso inclemente, pero las polémicas religiosas se dispararon con notable rapidez, a pesar de la recurrente división interna y de la resistencia del fundamentalismo luterano. Muchos de los religiosos de las tierras bajas eran grandes lectores, que participaban con entusiasmo en los estudios históricos y el análisis social, pero a menudo eran abiertamente reticentes a entrar en cuestiones de teología. Destaca particularmente el grupo informal de los llamados moderados, a cuya cabeza se encontraba el pastor historiador William Robertson, 1721-1793, quien afirmaba, en una postura aparentemente concorde con la de los filósofes moderados, que no existía un método lógico que permitiera resolver o reconciliar las diferentes interpretaciones teológicas y, por tanto, no tenía sentido permitir que los debates teológicos derivaran en disputas interminables. Los moderados influyeron de forma notable en el desarrollo de la Iglesia de Escocia, cuya asamblea presidió Robertson en 1763, pero no tanto en la actitud del pueblo, pues el propio Robertson fue un objetivo clave de las revueltas de 1778-79 en Edimburgo contra las propuestas de relajación de las restricciones aplicadas a los católicos. Incluso en el caso de Francia, resulta problemático establecer una demarcación clara entre ilustración y contrailustración. No todos los que criticaban a los filósofes o defendían la religión y la institución de la Iglesia se mostraban hostiles al debate racional en cuanto tal. Quizá influyera en ello cierto jansenismo posterior a 1740 que se alimentaba de los análisis religiosos críticos publicados en periódicos como Las Nouvelles Ecclésiastiques 1728-1798. Como se verá más adelante, página 199, los parlamentarios jansenistas constituyeron una oposición a la monarquía en gran medida independiente de la de los filósofes y, en lo que respecta a la política, no menos influyente. Sí que hubo otros grupos de intelectuales que contaron la crítica a los filósofes entre sus prioridades, y entre ellos se singulariza el que se consideraba en torno al Année littéraire de Fréron, 1754 en adelante. Sobre todo mediante extensas reseñas, este periódico intentaba mostrar de forma energética y mantenida las inconsistencias, banalidades e insuficiencias intelectuales presentes en tantos escritos de la Ilustración francesa. Fréron estuvo al frente de estos ataques hasta su muerte en 1776, además de encargar trabajos a contemporáneos menos conocidos como Gilbert o Sabatier y de mantener un estrecho contacto con periodistas como Royou, 1741-1792, y Geoffrey, 1743-1814, que acabaron dirigiendo importantes publicaciones conservadoras durante la Revolución. Fréron también se relacionaba con Linguet, 1736-1794, un abogado famoso y de probada independencia, a quien resulta difícil ubicar dentro de ninguna de las complejas alianzas que caracterizaron los últimos años de la Ilustración. Resulta significativo comprobar que Rousseau fue respetado en gran medida por Fréron y sus colaboradores, y las razones para ello son bastante claras. Rousseau se escapa a cualquier definición y, casi como si hubiera querido demostrarlo, consiguió pelearse irreconciliablemente con la mayoría de los filósofes que habían sido sus amigos, así como David Hume y tantos otros. No puede considerársele en ningún caso miembro de la Contrailustración, independientemente de cómo concibamos esta, pero en 1756
se retiró de París a su residencia en el campo, como quien no puede hallarse verdad ni virtud. Rousseau pasó a vivir como un refugiado el resto de su vida, con un instinto de desconfianza hacia todos y aparentemente convencido, sobre todo cuando Voltaire emprendió un cruel ataque personal en su contra, de que era víctima de una conspiración. Su creencia en la bondad innata del ser humano, su ingenuidad cultivada, su retorno a cierta forma depurada de la fe religiosa y su voluntad ocasional de dar prioridad a la sensibilidad y a un sentimentalismo nostálgico por encima de la razón, lo señalaron como el iniciador de una ilustración alternativa. Esta fue, de propio derecho, muy influyente, pero utópica y poco razonable, por lo que el compromiso con la corriente central de la Ilustración devino intelectual y temporalmente imposible. Para complicar aún más este panorama, ciertos pensadores que no residían en Francia rechazaron tanto a Rousseau como a los filósofos. Entre ellos pueden mencionarse a Élie Lusac, 1721-1796, miembro de una familia de hugonotes exiliada de Francia a las Provincias Unidas del Norte. Lusac desarrolló toda su obra en Leiden y fue un editor significativo, un escritor prolífico y un participante activo en la República de las Letras. Entre sus amigos más cercanos se contaba Samuel Formey, otro hugonote exiliado, que fue secretario de la Academia de las Ciencias de Berlín y miembro de la vivaz pero secreta Mitwolf-Gesellschaft, 1783-1798, que incluía a una gran parte de la cúpula intelectual alemana, páginas 104 a 105. Lusac había armado una polvareda con la publicación, ya en 1747, de una obra materialista como Le Homme Machine, de la Métrie, y se produjo en sus críticas a las restricciones la libertad de prensa. Sin embargo, como representante de lo que se ha llamado la Ilustración protestante, tolerante, liberal y racional, consideraba que la enciclopedia era demasiado superficial para promover un auténtico análisis racional, y que Rousseau quedaba demasiado cerca de un primitivismo que amenazaba destruir la civilización contemporánea. Posteriormente, Lusac creyó ver este primitivismo incardiano en el movimiento de los llamados patriotas holandeses, de la década de 1780. Por temperamento, Lusac se sentía muy próximo a Wolff, cuyas obras divulgó en francés, y a Adam Smith, cuya teoría de los sentimientos morales, 1759, comentó con gran detalle. En consecuencia, resulta difícil entender, ante estas evidencias, la utilidad de postular dos movimientos antiéticos de Ilustración y Contrailustración, ni siquiera en lo que atañe a la religión. La rebeldía de Rousseau, así como las dificultades que encontró en su intento de asegurar que se le entendía de acuerdo con sus pretensiones, representan quizá la advertencia más clara en contra de la simplificación excesiva. Muchos otros pensadores que contribuyeron a los grandes debates del periodo solo pueden ser clasificados en una u otra categoría si obviamos las evidentes contradicciones de sus escritos. La perspectiva se agrava si tenemos en cuenta la notable evolución personal de muchos autores, en ocasiones a favor de las nuevas tendencias, en ocasiones en contra, como la postura de Lusac en contra de los patriotas. La investigación histórica reciente ha mostrado, especialmente los trabajos de Robert Darnton, páginas 141, 142 y número 20, hasta qué punto las últimas fases de la Ilustración son de carácter voluble e incluso dependen de las modas. Por esas fechas, una gran parte de la Europa central y oriental conocía ya las corrientes más modernas del pensamiento francés e incorporaba aquellas ideas que no chocaban frontalmente con la ideología propia. No sabemos en qué cantidades ni con qué importancia se distribuyeron por el mercado europeo las obras más extremosas y radicales que, desde 1763, parece que se impusieron en Francia, a pesar de las prohibiciones. Pero los mecanismos de control vigentes en tierras escandinavas y de los Habsburgo, además de las barreras que suponía el lenguaje para las capas menos formadas de la población, llevaban a pensar que estas obras debieron de tener un impacto reducido. La difusión de ciertas ideas, por tanto, dependía de una suma de factores, algunos relativos a características regionales y culturales, otros relacionados con los partidos o bandos que parecían existir entre los ilustrados y sus críticos. La mayoría de estos factores, sin embargo, debió depender especialmente de las circunstancias sociales concretas y de la actitud personal de los pensadores y su público potencial. Subtítulo: Naturaleza, Ciencia
y ser humano. La naturaleza o lo natural aparecen con gran frecuencia a lo largo del discurso dieciochesco, pero lo hacen sin demasiada precisión. En ocasiones, por ejemplo con la religión natural, el concepto implica tan solo algo genérico, instintivo, independiente de construcciones culturales. Paralelamente, se habla de una ley de la naturaleza, una ley general que se originaría a partir de los rasgos innatos sin concretar de la naturaleza según los percibe el ser humano, que podría desarrollarse como correctivo de la ley vigente. Del mismo modo, el derecho natural debía permitir edificar una sociedad más justa, e incluso el estado de la naturaleza, una forma de primitivismo que Hobbes había considerado en su vida reductiva y propia de animales, acabó siendo visto por los rusanianos como una situación virtuosa. El concepto de naturaleza desempeñó un papel importante, aunque notoriamente difuso, en las versiones que intentaban popularizar las cuestiones claves del pensamiento y la ciencia, y que se convertían con ello en el centro de atención de la opinión contemporánea. El debate sobre numerosos temas, de la psicología a la percepción sensorial, el sexo, la raza, se guiaban no sólo por los conceptos filosóficos heredados o los viejos prejuicios, sino también, de forma creciente, por muchos trabajos nuevos y originales de investigación científica. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el mismo estatus de conocimiento sobre el mundo físico era objeto de controversia. Por un lado, la doble referencia como historia natural o filosofía natural a lo que hoy son las ciencias físicas y biológicas no recoge tan solo un problema de terminología, sino que muestra la unidad esencial de todas las formas de conocimiento, es decir, la filosofía, vertebrada a su vez por la teología. No existía la presunción de que el universo, ordenado por la divinidad, tuviera que ser diferente del mundo natural, regido por leyes universales de la naturaleza. En consecuencia, la obra sistemática de Linneo, 1707-1778, que dibujaba una estructura conceptual dentro de la cual debía poderse clasificar a todos los seres vivos y que resultó especialmente productiva para la taxonomía vegetal, puede entenderse también como un paso hacia la revelación de la totalidad de la creación divina. Algunos pensadores, no obstante, entendían que el conocimiento del mundo físico era la menos fiable de las filosofías. La duda radical que Descartes había intentado eliminar a principios del siglo XVII con un razonamiento deductivo siguió poniendo un desafío importante para todas las formas de conocimiento y en particular, según puso de relieve Hume, para las que dependían de la percepción sensorial. Locke había sugerido una posible solución parcial para esta problemática, al adoptar una combinación sutil de empirismo e intuición, lo que a su vez, según autores como el filósofo irlandés George Berkeley, 1685-1753, permitía solventar incluso las amenazas a la fe religiosa. En una orientación opuesta, Condillac partió de Locke en su Traité des Sensations para construir su teoría del sensualismo, según la cual sólo la percepción mediante los sentidos permitía conocer realmente el mundo de la naturaleza. La filosofía natural continuó, a lo largo del siglo, en manos sobre todo de no especialistas. Numerosos aficionados se ocupaban de la mayor parte de la investigación, y los filósofes ayudaron a divulgar algunos de sus descubrimientos más llamativos. Exceptuando el caso de la medicina, la metodología científica básica no fue objeto de enseñanza explícita hasta el impulso reformista que vivieron las universidades escocesas y noralemanas en el segundo cuarto de siglo. La química, por ejemplo, no rompió definitivamente con la alquimia tradicional hasta los trabajos de Joseph Black, 1728-1799, en las universidades de Glasgow y Edimburgo, a partir de 1750, y las investigaciones de Lavoisier en París sobre la combustión, el oxígeno y las propiedades de compuestos. El interés por las ciencias naturales y físicas seguía acogiendo un gran número de obras teóricas sin apenas base empírica, pero también los encuentros de las muchas academias provinciales y sociedades científicas que se crearon por toda Europa desde finales del siglo XVII. De forma especial en el caso de las ciencias aplicadas, ese intento fue promovido por una serie de conferencias prácticas
que algunos entusiastas emprendedores realizaban en las ferias y otros mercados de moda en las zonas más ricas de Europa. Inevitablemente, la ciencia popular prestaba especial atención a lo extraño, lo sorprendente y lo espectacular, mucho más que a las complejidades inherentes al propio pensamiento teórico científico o incluso a la mecánica del mundo natural. El interés contemporáneo se concentró en los volcanes, en la fauna y flora exótica de regiones distantes, en técnicas nuevas de construcción de puentes de hierro, en la reproducción sexual y la herencia, en los experimentos con cometas de Benjamin Franklin durante las tormentas, en el globo de Montgolfier y el llamado magnetismo animal de Mesmer, entre otras novedades. Aún así, también creció el interés por la cuantificación y la mediación científica del tiempo y los fenómenos naturales, y algunos de estos avances se aplicaron en beneficio de la investigación marítima. La cartografía, la estandarización de pesos y medidas, incluido el propio sistema métrico, e incluso en aspectos de economía política y administración pública. A la larga, estos nuevos intereses fomentaron en cierta medida la separación gradual entre la filosofía natural y la teología, o entre las ciencias aplicadas y la religión. Desde la revolución científica, que se produjo a caballo de los siglos XV y XVII, existía un potencial evidente de confrontación entre los dogmas establecidos por la Iglesia y los nuevos datos empíricos. Algunos, como Joseph Priestley, 1733-1804, librepensador radical y científico experimental, consideraron que no existía en realidad ningún conflicto de intereses, y así Priestley continuó a la vez con sus sermones discrepantes y con sus experimentos científicos. No obstante, era de esperar que las creencias religiosas entraran en contradicción con el trabajo científico, especialmente con el de quienes adoptaban una perspectiva evolucionista del mundo natural, en franca oposición a la interpretación cronológica del libro del Génesis. La historia natural de Buffon, cuyos 3 primeros volúmenes dentro de una larga serie aparecieron en 1749, conoció un éxito extraordinario y documenta cómo los procesos de la evolución natural se tuvieron que desarrollar a lo largo de periodos mucho más dilatados que los bíblicos. En Edimburgo, James Hutton, 1726-1797, publicó en 1785 la primera parte de su Teoría de la Tierra, que sentaba las bases de la moderna interpretación de la evolución geológica a largo plazo de nuestro planeta, nuevamente en contradicción con la doctrina oficial de la Iglesia. El estudio del hombre en sociedad despertó menos controversia, aunque, en última instancia, es más cercano a los intereses centrales de la Ilustración europea. Se trata del análisis sistemático y detallado del funcionamiento de la sociedad humana en tanto que tal. Se lo denominaba con nombres como ciencia del hombre o filosofía moral, e intentaba sistematizar como disciplina científica la reflexión moral sobre la naturaleza del hombre, ya bastante desarrollada por las generaciones precedentes. Si tomamos en consideración los cambios de nomenclatura y de contenido académico a lo largo del tiempo, la ciencia del hombre incluía lo que hoy desglosamos como psicología, ética y religión, además de numerosos elementos de jurisprudencia, sociología, ciencia política, historia, economía y de los respectivos fundamentos teóricos y filosóficos de estas áreas de conocimiento. Pero podría definirse también de otro modo. En esencia, la ciencia del hombre se ocupaba de la sociedad civil, del fundamento moral de los derechos y obligaciones del ciudadano, y de cómo progresar hacia la estabilidad y la prosperidad. Para muchos de los pensadores que más contribuyeron a la Ilustración, y especialmente para los filósofos franceses, la comparación intercultural fue un material idóneo para poner de manifiesto, de forma muy tangencial en ocasiones, cuáles eran los problemas y condicionamientos de la sociedad moderna, incluyendo el individualismo o la influencia del medio. La dimensión histórica de estos estudios fue singularmente vigorosa entre los escoceses, aunque estos, como los alemanes, contaban también entre sus prioridades los temas religiosos y morales. Probablemente todos los pensadores, incluido Rousseau, estaban de acuerdo en que las artes, especialmente la música y la literatura, podían desarrollar un papel esencial en la esperada mejora de los instintos morales y en la extensión de la conciencia de la humanidad como colectivo. En consecuencia, entre las contribuciones a la ciencia del hombre
Deben incluirse obras tan llamativas como Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, 1726, El año 2440, de Louis Sébastien Mercier, 1771, el grabado La pesadilla de Fuseli, 1781, y la ópera La flauta mágica de Mozart, estrenada en 1791. Entre tantas otras, además de innumerables obras de ficción menos valiosas, algunas de las cuales están hoy casi olvidadas. Como se verá en los tres últimos capítulos de este libro, el análisis detallado de la sociedad humana, la experimentación e incluso la reforma práctica se llevaron a cabo en casi todos los ámbitos imaginables. Subtítulo: La esfera pública y sus límites. La historia de las ideas resulta, sin duda, fundamental para cualquier explicación de la Ilustración, pero no es menos esencial la necesidad de analizar el contexto en el que desarrollaron su trabajo los escritores más importantes, el entorno que encubrió a unos autores y olvidó a otros, y los mecanismos que condicionaron la reflexión de las nuevas ideas entre un número creciente de contemporáneos que no necesariamente estaban capacitados para la lectura de obras más complejas. La discusión de estos temas suele partir hoy de dos influyentes obras de sociología filosófica escritas hace unos 40 años. Me refiero a Habermas y su exposición de la Bürgerliche Öffentlichkeit, que podría traducirse como la esfera pública o la opinión pública, y a la investigación de Koselleck sobre diversos aspectos relacionados con ello, ya dentro del contexto específico de la Ilustración. Ambas obras han supuesto un fuerte impulso para los nuevos estudios históricos sobre el debate público y la formación de la opinión pública. En el siglo XVIII, la opinión pública se creaba sobre todo a través de la prensa, de las sociedades de amigos o las asociaciones políticas, de las academias o las bibliotecas y a través de otras formas de lo que Habermas describió como la sociabilidad burguesa, es decir, a partir de estructuras en gran medida independientes del poder absoluto y que, en consecuencia, podían servir de plataforma para la crítica. Dejemos de lado el término burgués, que pocos historiadores consideran útil para el periodo de la Ilustración. En el capítulo 8, páginas 280-281, volveremos con mayor detalle sobre la naturaleza de la opinión y sobre los problemas de separar lo público de lo privado en el siglo XVIII. Aquí nos concentraremos en esbozar qué debe entenderse hoy por el concepto de esfera pública. El sentido común parece indicar que siempre ha habido alguna forma de opinión colectiva, así como una serie de lugares de contacto entre el Estado y sus subsidios. La reforma y la contrarreforma acentuaron, sin duda, tanto el papel de la razón como el de la fe religiosa en cuanto a la evaluación crítica individual de la sociedad y su gobierno. En Inglaterra, durante la Guerra Civil y el Interregno Republicano, 1639-1660, la crítica fue tan enérgica que llegó a amenazar no solo la propia estructura política del Estado, sino también algunas de las relaciones sociales fundamentales, como la de la distribución de la propiedad. Probablemente, el siglo XVIII no añadió demasiados elementos al valor de los principios esenciales y las construcciones intelectuales en torno a las que se formulaban todas estas controversias. Sin embargo, como intentaré demostrar en los capítulos 2 al 5, sí que supuso grandes cambios en cuanto al escenario de debate, a los mecanismos que lo fomentaban, ya no exclusivamente la prensa, y a los tipos de personas, especialmente en la sociedad urbana, que entraban a formar parte de él. Gran parte de la discusión original de Habermas y Koselleck parte de una división esencialmente binaria entre, por un lado, el reino de lo privado, formado por la sociedad civil, la familia y el individuo, y por el otro, un poder público consolidado, un gobierno centralizado, generalmente una monarquía absoluta. Entre ambos debía existir, como un área de intersección, la esfera pública de la política, la sociabilidad urbana y la prensa. Hoy en día, este esquema suele considerarse demasiado simple, y la mayoría de historiadores optan por un sistema analítico más matizado. Incluso el propio Estado, por ejemplo, se componía de lo que hoy llamaríamos público y privado. El rey era un símbolo público, pero también un magnate privado, y su ejercicio del poder y del patrocinio estaban diseñados precisamente para difuminar esa separación. Además, le rodeaban una corte y un séquito formados por aristócratas de abolengo,
nobles a su servicio, ascendidos más recientemente, burócratas profesionales, funcionarios venales o capitalistas con intereses básicamente privados, pero integrados en la monarquía fiscal y empresarial del Estado, entre muchos otros. Todos estos grupos podían tener su propia red de contactos y una manera diferenciada de definir y expresar sus intereses personales. Lo mismo podría decirse de las numerosas agrupaciones oficiales que quedaban fuera del entorno inmediato de la corte. Por ejemplo, la red de conexiones que conformaba las cámaras de los lores y los comunes en Gran Bretaña, o, en Francia, la nobleza togada, muy leída y poderosa, que ocupaba los parlaments y otras cortes de justicia. Por toda Europa se encuentran también corporaciones exclusivas de juristas, cuidadosamente definidas, administradores regionales o locales, algunos dependientes del Estado, pero otros en muy poca medida. En algunas zonas hay estados provinciales u otras formas de asamblea regional, además de sólidas oligarquías municipales, todo ello sin olvidar la gran profusión de asociaciones de profesionales, la jerarquía gremial, los consejos parroquiales, los diversos cargos eclesiásticos laicos, las juntas de supervisión de los hospitales o los organismos de caridad, las órdenes y hermandades religiosas o las asociaciones de viajantes, entre otras tantas. Todos ellos podían funcionar como un espacio de comunicación e incluso de controversia, como un grupo de presión o simplemente como una red social. Las conclusiones saltan a la vista si además incorporamos a esta lista agrupaciones más privadas, como las logias masónicas, los clubes, las bibliotecas y sociedades de lectura, las asociaciones de voluntarios, los suscriptores de publicaciones periódicas o incluso la ubicua República de las Letras y alguna otra red informal de corresponsales. En primer lugar, resulta prácticamente inútil establecer una división tajante entre lo público y lo privado en el siglo XVIII, ya que los contemporáneos no pensaban ni actuaban conforme a esas categorías. En segundo lugar, la que podríamos llamar autoridad política se ejercía partiendo de una larga serie de intereses diferenciados y no siempre convergentes. A un nivel local encontraríamos, por ejemplo, desde el terrateniente privado que es a la vez gobernador local, recaudador de impuestos o reclutador, hasta el funcionario venal que, ocupando un puesto fundamentalmente honorario, decide recolectar impuestos para determinados servicios públicos que, en realidad, desempeña otra persona por delegación. Debemos tener presente, además, que cualquier persona podía pertenecer a la vez a diversos grupos de interés, cada uno con su forma concreta de sociabilidad y con un comportamiento diferenciado en relación con los sucesos contemporáneos, las polémicas filosóficas, la política social o las disputas por el poder local. Naturalmente, se mantenía un cierto grado de unión gracias a una norma tácita de diferencia y la experiencia sobre el funcionamiento del sistema. Pero el historiador no siempre puede identificar estos lazos, y la reducción de esta red compleja a categorías nítidamente separadas entraña un notable riesgo de distorsión. Debemos analizar la sociedad dieciochesca con toda su heterogeneidad, sin más simplificación que lo imprescindible. Paralelamente, en los próximos capítulos se sugiere que, como cabría esperar, también los sistemas culturales y comunicativos son muy complejos, especialmente en la sociedad urbana. Todo lo observado hasta aquí se aplica especialmente a los hombres adultos. Las mujeres pudieron acceder a algunas redes, sobre todo las caritativas o médicas de base parroquial, además de, naturalmente, las que se fundaban sobre la familia extendida, pero solo tuvieron un acceso limitado a los sistemas laborales o gremiales y, con la salvedad de las épocas revolucionarias, casi nunca se les permitió incorporarse a ninguna estructura que pudiéramos calificar de política. Su mecanismo más habitual de expresión fue la escritura, generalmente como autoras de novelas u otras formas de ficción, para las que existía ya un importante mercado, de que las mujeres, además, eran las principales consumidoras, pero también, en menor medida, con autoras de obras no ficcionales, de importancia quizás secundaria, excepto algunas publicadas con seudónimo. Las mujeres eran valoradas por su delicada sensibilidad, su compasión sutil y su comprensión especial del componente patético y emocional de la literatura y las artes, pero se las consideraba inferiores en cuanto a las cualidades que, de acuerdo con los estereotipos del siglo, se tenían por propiamente masculinas.
como la lógica o la participación crítica en el debate político. En su papel de esposas podían influir en las decisiones políticas, pero, como descubrió Madame Roland, por ejemplo, no sin incurrir en el riesgo de que las tacharan de enredadoras o incluso de conspiradoras disolutas. Los hombres de la época usaron con frecuencia a Rousseau para justificar una ampliación de las diferencias culturales entre los sexos y para criticar a aquellas mujeres que no se limitaban a su ámbito predeterminado, básicamente el ámbito doméstico. Las mujeres de la alta sociedad podían organizar salones o fiestas de intelectuales e incluso determinar en cierta medida la agenda de la reunión, pero sus contribuciones eran escasas o poco originales, y se esperaba de ellas que adoptaran un papel pasivo en la República de las Letras, si es que les correspondía alguno. Como veremos en el capítulo 8, la causa de la emancipación femenina progresó poco durante la Revolución Francesa. En general, la esfera pública se desarrolló de forma notoria durante el siglo XVIII, pero notablemente menos para las mujeres que para los hombres. Subtítulo: Ilustración y poder político. A finales del siglo XVIII se produjeron cambios importantes en la naturaleza de la política. Los historiadores los han descrito, durante muchos años, con términos como absolutismo ilustrado, o el menos útil de despotismo ilustrado, para referirse a una forma de gobierno personal, moderada por la conciencia de un consenso público a favor de un programa de reforma ilustrada. Más adelante examinaremos algunos aspectos de este programa reformista y el papel de la opinión pública en su formulación y su aplicación. En este epígrafe notaremos cómo, contra lo que generalmente se ha pensado, la relación entre los pensadores progresistas europeos y las personas con influencia política real fue muy heterogénea. Así, por ejemplo, los ensayistas más importantes de la Ilustración escocesa no tuvieron acceso a ninguna de las palancas del poder político que sus homólogos alemanes sí podían operar en ocasiones, y su influencia política fue extremadamente indirecta. Sin embargo, ello no parece haberles causado demasiada preocupación. ¿Les bastaba acaso con la política del consenso, tan propiamente británica, en la que se les permitía cierta participación, aunque muy poco definida? ¿O quizá reconocían tácitamente que la influencia política real de un pensador en la Europa absolutista no podía sino ser muy limitada? Los filósofes franceses han sido considerados mayoritariamente como outsiders del sistema social y político, es decir, se entendía que no influyeron directamente a través del gobierno, sino a través de la crítica y su proyección en la opinión pública. Sin duda es así en algunos casos, pero la generalización no responde a la realidad. Los fisiócratas, en particular, llegaron a ejercer una considerable influencia directa, no solo porque Turgot, uno de sus representantes más destacados, llegara a ocupar el cargo máximo de las finanzas del Estado francés, como controlador general entre 1774 y 1776, sino también porque, durante los años siguientes e incluso después de 1789, la política fiscal, preconizada por la fisiocracia, fue incorporada parcialmente en el pensamiento político del gobierno. Es interesante destacar que también se observa la importancia de las ideas fisiocráticas en la política de Federico II de Prusia y de Brandeburgo, que leía ávidamente todo lo francés, y en los grandes ministros de los Habsburgo, especialmente en Kaunitz. De hecho, Kaunitz, al igual que Sonnenfels, Van Swieten y algunos otros de los grandes consejeros de María Teresa, es una excelente muestra de la cercanía potencial de Ilustración y política, pues fue una persona con una formación cultural notabilísima, de carácter independiente y enérgico, y se adaptó suficientemente a la política real como para poder servir tanto a la anticuada María Teresa como a su hijo, el neoclasta José II. Esta cooperación, no obstante, se cobró su precio. Existía un control muy estricto sobre qué temas podían debatirse en público y resultaba llamativo, por ejemplo, que la controversia en torno a la Constitución estadounidense en la década de 1770 y 1780 no se pudo conocer en tierras alemanas con el mismo grado de detalle que en Gran Bretaña o Francia. Hacia 1793, el término hombre de Estado se había convertido en un nombre despectivo,
aplicado a los girondinos y otros políticos a los que se acusaba de anteponer la ambición a los principios. Pero podemos usarlo con mayor comodidad durante el periodo previo a la Revolución, para describir a aquellos intelectuales que no veían ninguna distancia insalvable entre los intereses filosóficos y el poder político. Para Benjamin Franklin, 1706-1790, y Thomas Jefferson, 1743-1826, resultó una tarea más sencilla, puesto que asistían a la construcción de un nuevo sistema político. En cambio, en Europa, las tradiciones y una dilatada memoria histórica lo complicaban más. Sin embargo, contrariamente a lo que quizá cabría esperar, un gobierno autoritario o autocrático no fue necesariamente la manera más efectiva de promover la reforma ilustrada. Así, se cuenta una mayor y más destacada presencia de intelectuales al servicio del gobierno de los Habsburgo que en los círculos cercanos a Federico II de Prusia. De forma similar, el gobierno danés, que quedó desde 1784 en manos de un príncipe muy joven e inexperto, se rodeó de consejeros más eminentes y genuinamente eficaces que, por ejemplo, el temporal y autocrático Gustavo III de Suecia. Ello, a pesar de que la estructura de gobierno de los dos países permitía suponer lo contrario, pues Dinamarca y Noruega eran un estado claramente absolutista, mientras que Suecia, nominalmente, era una monarquía parlamentaria. En la misma Francia, como se verá, se sucedieron desde los últimos años del reinado de Luis XV algunos ministros del notable mérito y capacidad. La corona era ya demasiado débil, y se vio obligada a tolerar un amplio margen de controversia y negociación, aunque su debilidad se tradujera también, desafortunadamente, en incapacidad para desempeñar un liderazgo efectivo. En resumen, la imagen tradicional del monarca ilustrado no recoge fielmente la diversidad de las relaciones entre el poder político y la Ilustración en la Europa continental de finales del siglo XVIII. Como indicaba recientemente un historiador, la reforma autocrática podía resultar superficial e ineficiente, mientras que un clima de opinión se extiende más sutilmente y en mayor medida y muestra que el poder es permeable. Un clima de opinión se genera cuando todos, incluyendo a los poderosos, están rodeados por ideas. Topan forzosamente con esas ideas, ideas que en principio no aparentan entrañar riesgos, que parecen inofensivas, interesantes, incluso divertidas. Ideas como las que los círculos sociales de la burguesía, según Kant, consideraban entretenidas. Toda definición de la Ilustración y de sus contextos político y social debe considerarse, en cierta medida, relativa al punto de vista del observador. Este libro es una historia social antes que una historia de las ideas, por lo que he preferido adoptar en él una perspectiva ampliamente inclusiva. Centraré mi estudio en la comunicación y sus medios, en la exposición real o potencial a diferentes maneras de concebir una larga serie de problemáticas, en los desafíos a las normas aceptadas y las ideas heredadas, y en el posible esfuerzo de este cuestionamiento general a partir de los resultados tanto de la discusión pública como de la experimentación con iniciativas de reforma práctica. Mi intención no será calibrar la importancia de la Ilustración según sus resultados tangibles, aun cuando algunos de estos fueron destacables, sino tratarla como un proceso de emancipación. Como en cualquier proceso de este tipo, se produjeron incongruencias y contradicciones que se pueden señalar fácilmente con el dedo. En ocasiones, uno siente la tentación de creer que los filósofes, con un radicalismo de alcoba, hacían poco más que echar sus partiditas de juegos intelectuales por entre los lujosos salones de una sociedad profundamente desigual y en muchas ocasiones autoritaria, o que su único interés era sacar tajada de un mercado en auge. Desde mi punto de vista, sin embargo, eso supondría una lectura radicalmente inadecuada, que contamina la sinceridad de otras épocas con el cinismo que hemos aprendido en el siglo XX. Si leemos sin prejuicios los libros, panfletos, periódicos o informes gubernamentales de, especialmente, la segunda mitad del siglo, encontraremos, junto con la pedantería, el cinismo o el hedonismo, mucho entusiasmo, capacidad de soñar y compromiso con la reforma. Quizá el logro más notable del siglo de las luces sea haber tolerado y complacido a casi todos casi siempre, haber permitido a Diderot que explorara hasta los límites el territorio público de lo aceptable,
convenciéndole a la vez de que reservaran las ideas más provocativas para la conversación privada o para sus corresponsables. Ante todo, la Ilustración fue más que la suma de sus partes individuales, sin menoscabar la excelencia de algunas. Fue el periodo en el que la opinión pública, aunque muy diferente de la que conocemos hoy, adquirió un nuevo y definitivo impulso. Capítulo 2. La comunicación y las tradiciones en la vida cotidiana. Probablemente el lector moderno se siente muy familiarizado con los logros fundamentales de los pensadores más creativos e innovadores del siglo XVIII, al menos en el terreno abstracto de las ideas y los procesos intelectuales. Sin embargo, cuando nos interesamos por el contexto social en el que se originaron estas ideas, entramos en un territorio bastante peor conocido. ¿En qué medida pudo resultar influida una obra concreta por el entorno en el que fue creada? ¿Qué efectos tuvieron estas obras fuera del círculo de lectura y comentario mutuo que formaban los escritores, eruditos y filósofes? El sistema conceptual de un londinense o parisiano cualquiera cambió, y en qué sentido si lo hizo, a lo largo del siglo, y el de los que vivían lejos de las grandes ciudades o el de los que leían habitualmente. ¿Hasta qué punto eran efectivos los diferentes medios de comunicación y a qué intereses respondían? Tales preguntas resultan difíciles de responder de modo concluyente, incluso si las referimos a nuestra sociedad actual. En cuanto a la sociedad dieciochesca, las dificultades son mucho mayores. Tenemos cierta información sobre lo que podía suceder en los salones, academias o cafés de las clases más acaudaladas, gracias a la conservación de cartas, diarios, literatura de ficción y algún otro material descriptivo. Capítulo 9. Conclusión. Rousseau, al igual que muchos otros filósofos, tuvo varios encontronazos con las autoridades y en varias ocasiones emprendió la huida apresuradamente para evitar ser arrestado. Sin embargo, cuando en 1776 fue derribado por un perro en París, la policía le trató con gran cortesía. No se ejecutó la orden de arresto en su contra e incluso se le ofreció una compensación económica. También un antiguo amigo suyo, como Diderot, cuyos 4 meses de encarcelamiento en Vienes en 1749 habían despertado cierta agitación entre los intelectuales de la capital francesa, terminó por contar con algunos partidarios en posiciones de poder, que le evitaron condenas posteriores. Pero fueron muy pocos los personajes eminentes de la Ilustración que tuvieron una vida fácil. Según coinciden en mostrar las carreras de escritores tan diferentes en temperamento y gustos como Paine, Lessing o Mercier, combatir los prejuicios de tus contemporáneos podía ser una tarea no solo desagradecida, sino también peligrosa. En sus Memorias para Catalina II, escritas en 1773, pero significativamente inéditas, Diderot dejaba entrever las cicatrices que le había causado su entorno. 2 puntos. He trabajado durante más de 30 años en la enciclopedia. De todas las formas de persecución que uno alcance a imaginar, no he escapado a ninguna, por no mencionar toda suerte de pasquines difamatorios. Lo han sufrido mi honor, mi fortuna y mi libertad. Mis manuscritos rodaban de un archivo a otro, ocultos ahora aquí, ahora allá. Más de una vez han intentado apoderarse de ellos. He pasado varias noches en la ventana, con el temor de que ejecutaran. Hay un corte en el documento y pasamos a la página 312. La tolerancia verdadera y generalizada, tal cual concebían Lessing y otros autores, hubiera necesitado una transformación real de la perspectiva sobre el conjunto de la sociedad. El propio conflicto que estalló públicamente entre Lessing y Johann Melchior Goethe, el primer pastor de Hamburgo, en la década de 1770, muestran hasta qué punto era frágil la Ilustración y qué abismo separaba todavía el tradicionalismo luterano estricto de la genuina tolerancia de un humanista. Y eso en una ciudad que, en este respecto, era bastante más progresista que la mayoría. Ahora bien, no por ello debemos identificar la lentitud de la evolución, especialmente en un terreno tan delicado como la fe religiosa, con un simple fracaso. Si contemplamos la sociedad dieciochesca en su conjunto y Europa en su conjunto, queda claro que existieron varias maneras diferentes de acceder a la Ilustración.
En Francia se produjeron, sin duda, los mayores contrastes, desde la destrucción insidiosa de la vaciedad y las maquinaciones aristocráticas, como en las amistades peligrosas de Laclos, al humor contagioso de Beaumarchais y con las bodas del Fígaro, o la brillante iconoclástica y la extrema versatilidad de Diderot y sus amigos. La vida intelectual de las tierras alemanas, Escocia y partes de Italia fue, sin duda, menos vertiginosa. Pero los logros reales de la Ilustración, en términos de libertad de pensamiento, no fueron menores. El alcance que otorguemos a las repercusiones de esta Ilustración ha de depender, por fuerza, de este preciso contexto. Una persona que, desde su madurez a finales del siglo, sopesaría la vida transcurrida en Edimburgo o en Hamburgo, percibiría una serie de cambios de la misma escala, si bien en ocasiones de naturaleza diferente, que los que podría percibir un habitante en París. Todo el mundo, los trabajadores y los rentistas, las mujeres y los hombres, debió contemplar con sorpresa el crecimiento de la lectura de libros, panfletos y periódicos en varios niveles de la sociedad urbana. Podían optar por las novelas, las obras científicas más populares, los grabados o las caricaturas políticas irreverentes. Podían ir al teatro o a una sociedad de debate, o comprar un panfleto, y todo ello por poco más de lo que costaban unas simples jarras de cerveza. Sin coste alguno, podían escuchar a los oradores callejeros del Palais Royal, o codearse con la élite de la exhibición anual de las pinturas del Louvre, y, a finales del siglo, podían firmar una masiva petición antiesclavista en Londres, dejar oír sus ideas en el debate político de su facción preferida, o quizá emitir su voto en unas elecciones locales. Si lo medimos por el rasero de Kant, esto es, como proceso abierto de descubrimiento y emancipación frente a la autoridad, no hay duda de que se había avanzado en el terreno.